incomprensión, injusticia, ¿verdad? Incomprensión. Víctimas. Y del otro lado, victimarios, agresores. Rivalidad, ¿cierto? Fuera de la voluntad. O sea, la gente es llevada a eso, puesta en esa situación. Todo esto sí. De ejercer el poder de una forma agresiva. Exactamente. De todo eso estamos hablando, por eso es que la violencia es tan completa. Por eso es que no hay una fórmula que podamos decir, usted hace eso y ya se resolvió. Y no podemos tampoco decir, la causa es tal. Sería muy fácil. Hay grupos de padres que me han dicho, no, pero ya yo sé, el problema es la televisión, se acabó, quito la televisión. No es tan fácil. Ojalá, pero no es tan fácil. Por todo eso es complejo, tiene múltiples factores, facetas, cosas que se mezclan y las soluciones también son muy complejas. Entonces hoy no vamos a hablar de cómo darle una charla a los muchachos para decirles que la violencia es mala, ya eso lo hemos hecho. Y no es malo hacerlo, a lo mejor lo tenemos que seguir haciendo, pero tenemos que hacer otras cosas. Tenemos que atender a los factores de riesgo, porque se nos están poniendo grandes en nuestras manos, se nos están pasando las etapas de desarrollo que son vitales para atender esos factores de riesgo. Hablamos de violencia en estos tres niveles. Vamos a ver la diferencia. Conflicto. El conflicto es natural, normal y muchas veces deseable. ¿Cierto? El conflicto en sí mismo no es malo. El conflicto indica que no estamos de acuerdo. No significa que nos vamos a los golpes. Es parte de la dinámica relacional. Imposible convivir, relacionarnos y no tener algún conflicto. Hasta con uno mismo tiene un conflicto a veces. Yo quiero hacer esto y quiero hacer aquello, estoy en conflicto. Eso es un conflicto. No estoy peleando con nadie. Entonces no satanicemos el conflicto, no intentemos que no haya conflictos. Porque primero es imposible, después se nos van las energías luchando con algo que no tenemos necesariamente que enfrentar, sino que tenemos que observar. Lo que es importante saber es cómo manejamos los conflictos. Y ahí nos está en su papel, enseñar eso. Aprovechando que los conflictos que surgen. O sea, que los conflictos nos dan una oportunidad. No lo veamos como malo. La agresividad tiene matices. ¿Por qué? Porque un grado saludable de agresividad nos permite estar alerta. Si yo estuviera durmiendo pasivamente, yo no hubiera podido coger la carretera, yo hubiera quedado en mi casa. ¿Verdad todavía? O sea, ustedes no hubieran llegado aquí, si no se levantan, se ponen en marcha, hacen cosas de manera más rápida, más intensa. Entonces tiene una carga de agresividad saludable, de alerta, de motivación, de empuje. Aún la agresividad, que puede considerarse dañina, tiene una diferencia con la violencia, porque yo puedo estar agresiva, significa que estoy enojada, puede ser que esté malhumorada. Ahora, ¿contra quién yo dirijo esa agresividad? ¿De qué manera yo manejo esa agresividad? Va a ser la diferencia, porque se puede convertir en violencia. Cuando esa agresividad yo la manejo, la canalizo hacia una persona y le hago daño. Cualquier orden, verbal, físico, sea. Entonces, estas son matices interesantes, porque con los chicos a veces queremos que no sean nada agresivos. A veces me pasa con familias que están educando a sus hijos para que no respondan a ninguna agresión. Lo cual ya sabemos que tiene sus implicaciones, ¿verdad? Y tenemos niños de esos también en la escuela y adolescentes, ¿verdad? Que a veces se convierten en víctimas, porque le tenemos tanto miedo a la agresividad que entonces los aplanamos, los cortamos toda capacidad de defenderse. Entonces, observemos cómo lo manejan y partiendo de la experiencia vamos a ir entonces encauzando eso, pero no lo censuremos, no lo invalidemos desde el principio. Ahora, la violencia sí, definitivamente, esa la tenemos que enfrentar.
porque esa no es constructiva en ningún punto. La violencia implica, como decíamos ahorita, daño, uso del poder, significa injusticia, discriminación, abuso. O sea, hay alguien que puede salir dañado, que generalmente quiere salir dañado. El más débil, por supuesto, el más débil. Entonces, las manifestaciones de violencia, esas las enfrentamos. Y enseñamos que se puede sentir mal, que se puede estar en conflicto, que se puede estar enojado, pero que hay que parar, poner el freno. Yo cuando trabajo con adolescentes les digo que puede ir con el carro sin freno. ¿Qué pasa con el carro si no tiene freno? Anda chocando, anda atropellando, anda dañando. Y el primero que se daña es el que va conduciendo. Entonces, el autocontrol es como el freno. Tenemos que estar seguros de que funciona para cuando se necesite. En el contexto escolar, ¿cómo se produce la violencia? Hay una violencia que a veces no percibimos, no nos damos cuenta, que pudiera darse desde el mismo sistema educativo, sin que nadie se siente a planificarla, sin que nadie se lo proponga.